qué bueno el camino que se ha recorrido en cuanto a la beatificación de don Jacinto y tener también la alegría, que ya el padre Ricardo algo dijo, de que estamos muy próximos, Dios mediante, a la conclusión de la causa, como esperamos que en estos meses podamos tener la buena noticia de que la causa ha llegado a su fin. Pero obviamente estamos en camino, o sea que para ello hay que rezar mucho, confiar mucho en el Señor y también, ojalá, que hagamos conocer por todos lados la figura de don Jacinto. Esto es muy, muy importante para la causa, porque además, bueno, si llegamos a la beatificación como esperamos, confiamos que poco tiempo después podamos también no esperar 140 años como van de la muerte de don Jacinto o desde que empezó la causa 90 años. Entonces que podamos también dar pasos después decisivos. El libro que va a ser presentado el libro del padre Gabriel González, que va a ser presentado por Monseñor Alberto y por la doctora Laura Álvarez, que se vio demorada, pero que esperemos que pronto esté aquí con nosotros. Es hermosísimo el libro, ya lo leí, qué bueno, así que puedo hablar de él, tanto en la primera parte presentándonos como fotografías de episodios de la vida de Jacinto, como en la segunda parte con palabras de Jacinto y todo lo que Monseñor Vera pudo ir sembrando y situando cada episodio o cada carta u homilía, etcétera, en el contexto en el que fue hecho. Así que es para felicitarlo al padre Gabriel González. Y como sabemos, uno de los dos presentadores, Monseñor Alberto, todos sabemos que la causa de Jacinto le debe muchísimo, porque él es el autor de una monumental posicio, es decir, de toda la presentación histórica de la figura de Jacinto, que fue lo que dio el gran impulso a partir del año 2012 a que la causa pudiera llegar a donde ha llegado hasta ahora y confiemos que pueda dar los pasos definitivos. Así que el agradecimiento al padre Gabriel por este libro y bueno, y el augurio de que tengamos una hermosa presentación que nos entusiasme a todos nosotros y a los que nos siguen a través de la transmisión de ICM a leer el libro, tenerlo en nuestras manos y disfrutarlo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por haber acudido a esta invitación. Todos conocidos, amigos, así que bueno, estamos aquí como en casa, en una reunión muy fraterna. Agradezco mucho al cardenal Daniel Sturla, también que ha querido estar presente aquí, las palabras que recién ha pronunciado. Y bueno, y estos presentadores de lujo que tengo, ¿no? No voy a reiterar lo que ya dijo el cardenal sobre Monseñor Sanguinetti y todo lo que ha significado para la causa de Jacinto Vera. Lo mismo la doctora Laura Álvarez, que esperemos que ya llegue. Voy a ser muy breve, simplemente decir un poco cómo se gestó este libro. Es un libro de divulgación que reúne una cantidad de notas que en su momento fueron escritas en el quincenario Entre Todos, de aquí de la Arquidiócesis de Montevideo, hace ya 10 años, cuando estábamos celebrando el bicentenario del nacimiento de Jacinto Vera. Y siempre las notas de prensa se pierden, ¿tá? Es decir, es algo que se lee en el momento, pero después quedan ahí olvidadas, no hay modo a veces de recuperarlos. Entonces, bueno, se me ocurrió reunirlas, porque fueron como 30 notas que hice en un primer ciclo sobre los principales hechos de la vida de Jacinto Vera, y un segundo ciclo
sobre las palabras de Jacinto Vera, es bueno escucharlo, qué nos enseña, qué nos dice. En el año 2012, 2013, entonces se publicaron esa serie de notas que ahora, bueno, fueron reunidas en este libro, al cual se le agrega otras cuestiones que pueden ser de interés para la divulgación de la causa de Jacinto Vera, como por ejemplo la bibliografía sobre él, lo que se ha escrito sobre él, el proceso que ha seguido su causa de canonización, los principales lugares de devoción, es decir, otros elementos que contribuyen que aquellos que no conocen a Jacinto Vera, bueno, puedan adquirir un conocimiento de él, y aquellos que lo conocen también tienen ahí reunidos una serie de elementos para profundizar en su vida. El pretexto de la presentación del libro es hablar sobre Jacinto Vera, que es sobre quien debemos hablar, no hablar tanto del libro, sino de Jacinto Vera, y por eso yo he querido que este sea un acontecimiento para, bueno, ir sensibilizando más sobre esta figura, que como ya se ha dicho, se encuentra muy avanzada su causa, ¿tá? Para conocerlo más, y cuando uno lo conoce más, lo quiere más también, ¿no? Esta figura que está tan compenetrada con nuestra iglesia y con nuestro pueblo uruguayo, ¿no? Así que, bueno, la presentación del libro es simplemente el pretexto para reunirnos y hablar de don Jacinto, que es de quien tenemos que hablar y a quien tenemos que conocer y divulgar más. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, disculpa por el retraso. Muy bien, no te dejamos casi ni respirar. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Porque no la presentaron a ella. Perdón. Y con respecto a Jacinto Vera, porque tiene el libro, El Misionero Santo, con varias ediciones, y bueno, ella tiene varias novelas de distintos tipos, ¿no? Y en ella buscó justamente no novelar la vida de Vera, sino dentro de otra trama, que a veces, bueno, así que hizo una gran divulgación. Después tiene el otro, el de los misioneros de los niños, chiquito, que se hizo con un gran trabajo en los colegios y con un concurso de dibujo que fue muy valioso. Bien, así que digo, está en la... Bueno, dio conferencias acá, en otros lados, también en Roma, ¿no? Así que digo, está trabajando en la causa y, bueno, y en parte guiada en su camino de fe, por el encuentro con Jacinto Vera. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Y, bueno, mil disculpas por el retraso, temas laborales, pero que ya se solucionarán. Antes que nada quiero agradecer al padre Gabriel que me haya invitado a acompañarlo esta noche. La verdad que hemos trabajado en distintos ámbitos, no solo por Jacinto con Gabriel, pero si algo hay que destacar de él es su labor constante, permanente, de difusión de la historia de Jacinto. Perdí la cuenta de la cantidad de libros que tiene publicados, pero son muchísimos. Y siempre de una manera... muy cercana, de poder traer al público lector temas de repente complicados o problemáticos, difíciles de entender, pero simplificarlos y llevarlos a un esquema donde se vuelven comprensibles para todos. Pero la verdad, sinceramente, de todos los libros de Gabriel, le doy gracias por dejarme presentarlo, porque fue el que más me gustó. De todos fue el que más me gustó por lejos, porque... bueno, por un lado, escribir sobre Jacinto siempre es una buena idea, siempre está bueno porque nos permite, todo lo que se escriba sobre Jacinto nos permite conocer más a un personaje icónico de la historia nuestra. También nos permite conocer los hechos en los que vivió. A Jacinto le tocó vivir una época impresionante, fascinante, de grandes acontecimientos. Y también porque Jacinto siempre tiene algo para decirnos, siempre hay algo nuevo que podemos escuchar de Jacinto. Y de última también porque hay muchas personas que todavía no lo conocen y está bueno que cada vez más uruguayos lo conozcamos. A su vez, la estructura de este libro es muy amigable, está muy bien pensada. Por un lado tiene como una serie de pantallazos rápidos de la vida de Jacinto, que nos dan una pauta de quién es el personaje y su ubicación histórica.
Y después tiene, Gabriel usa mucho hechos y palabras, la expresión en el texto. Tiene una serie de citas que no son solo textos de Jacinto, sino también textos escritos por personas en referencia a Jacinto, que en su conjunto nos dan como una especie de manual abreviado, muy rápido, muy concentrado, un impacto fuerte de lo que es la personalidad de Jacinto. Toda esta selección de anécdotas y de textos están hechas en función de la personalidad de su autor, quien es el autor del libro, que es un docente, es un intelectual y es un sacerdote. Y las tres cosas no son neutras, son muy importantes a la hora de contar esta historia. Por eso, por un lado, uno podría pensar, bueno, es un libro más destinado a los estudiantes o a los intelectuales, y sí, es un libro muy, muy utilizable, muy práctico, para que lo consulten estudiantes e intelectuales como una forma rápida de aproximación y una referencia rápida, pero también es un libro que está dirigido a todo el público, está dirigido a todos los que quieren conocer acerca de Jacinto y quieren encontrarse con él a través de sus hechos y sus palabras. Y bueno, muy abuelo de pájaro, ¿de qué nos enteramos en este libro? ¿Qué nos cuenta este libro? Por un lado nos cuenta algo que de Jacinto siempre tenemos cosas para aprender, pero que para mí es muy relevante para los uruguayos de hoy en día, y es que Jacinto, cuando asumió la conducción de la Iglesia en Uruguay, estaba limitado por una serie de circunstancias. Y a pesar de estar limitado por una serie de circunstancias y de estar viviendo en un país chiquito y alejado, y que en esa época estaba casi despoblado para su superficie y que le faltaban una cantidad de cosas, Jacinto jugó en la cancha grande. Él no se achicó jamás. Para Jacinto el paisito no existía, ¿verdad? Para Jacinto Uruguay era un país en serio, y él quería conducir a su iglesia y a ese pueblo que le había sido confiado su cuidado pastoral a jugar en las primeras ligas. Y lo hizo. A pesar de todas las limitaciones, culminó con éxito ese esfuerzo y esa vocación que tenía, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo precisamente trabajando con tesón, con tenacidad, con esfuerzo. No lo hizo sentado y esperando que lloviera o que alguien solucionara los problemas. Lo hizo él trabajando en primera línea. Y hay 2 o 3 preocupaciones que aparecen a lo largo de este libro que fueron como que marcaron la trayectoria de Jacinto. Una, que Jacinto quería, lo cita muy bien Gabriel, quería un clero. Cuando él asumió como cabeza de la iglesia, en realidad había muy pocos sacerdotes nacionales, nativos de acá de Uruguay, y había problemas en general de distinto tipo. Jacinto quería un clero virtuoso, apostólico e ilustrado, pero eso también lo quería para el pueblo de Dios que peregrinaba en Uruguay. La ilustración para Jacinto fue fundamental y tuvo la grandeza de él haber tenido dificultades a la hora de formarse, porque, bueno, hay distintas incidencias que las van a ver mejor en el libro, por las cuales llegó a hacer sus estudios en Buenos Aires y después tuvo que interrumpirlos, pero él no se conformó con decir, bueno, yo llegué hasta acá y que los demás que se vayan arreglando, no. Él se preocupó porque sus sacerdotes fueran realmente ilustrados y mandó sacerdotes a estudiar a Roma y a formarse en doctorados, y se preocupó por la ilustración de todo el Uruguay en general, fundando escuelas, colegios en distintos lugares. Y se preocupó por esa ilustración desde el punto de vista, bueno, de la formación cultural de contenidos, que es importante, pero también de lo espiritual. No dejó nunca de lado lo espiritual, y cuando en algún momento, no lo voy a citar ahora, porque me lo había anotado para citarlo, pero lo van a leer en el libro, en algún momento cuestionó o se lo puso del lado de que se oponía a la reforma de la educación pública. Ustedes vean los argumentos por los cuales Jacinto se oponía, y fundamentalmente estaban en el lado de defender la libertad y la dignidad de la iglesia, pero también la dignidad de ese pueblo que le había sido confiado su cuidado y que era en su mayor parte católico. Entonces él decía, bueno, sí, acá hay una norma que está muy buena, de que nada mejor que la educación sea universal, sea gratuita, llegue a todos los rincones del país, pero hay normas que, si bien consagran la libertad religiosa y de alguna manera no olvidan la dimensión espiritual dentro de la educación, también hay normas que en los hechos lo están impidiendo, ¿no? Lo están haciendo inviable. Entonces su preocupación fue más por ese lado
que por otro. Y lo de virtuoso, además de lo de ilustrado, que es importante, lo de virtuoso también tiene su parte para destacar, porque ahora cada vez más nos acostumbramos, y lo escuchamos en las publicidades de los colegios y lo vemos en la prensa y en las notas culturales, hablar de valores, educación en valores. Es como que lo único que importa son los valores. Y los valores no son lo mismo que las virtudes. Y Jacinto lo que quería no era un clero ni un pueblo educado en valores, quería un pueblo y un clero virtuosos. Y realmente con su ejemplo y con su trabajo, con su prédica, lo consiguió, ¿no? Acá, les voy a leer la frase esa, porque la encontré acá. Lo dice Gabriel de Jacinto: no perseguía intereses particulares, buscaba solo el bien del pueblo, para lo cual concebía la religión como un elemento primordial, ya que sin ella no podía existir una sociedad ordenada. Su servicio ministerial a la evangelización es su gran contribución social. Porque realmente educar en la fe a la gente y formar a la gente en la fe es la forma de progreso social, no hay otra. Y nosotros hoy, uruguayos de este tiempo y occidentales de este tiempo, en lo que vemos, lo que ha pasado a raíz de que nos hemos olvidado de la fe y la hemos dejado de lado, ¿verdad? Y que nos hemos ido a las cosas más mundanas. Vemos la sociedad con la que nos estamos quedando y vemos, bueno, un país con un índice altísimo de suicidios, donde la vida no se valora, por el lado de la eutanasia o por el lado del aborto, vemos el aumento del consumo de drogas, vemos una cantidad de cosas que si estuvieran la virtud, la fe y la ilustración de la mano, como quería Jacinto y como nos enseñó Jacinto a trabajar por eso, otro sería la historia que estaríamos contando, ¿no? Vivimos en tiempos complicados y en tiempos complicados tenemos que dirigirnos y mirar para orientarnos hacia esos modelos que realmente nos pueden dar la visión clara del camino que tenemos que seguir y que tenemos que transitar. Bueno, Jacinto es uno de esos modelos y un modelo bien a la uruguaya, porque Jacinto era un uruguayo realmente y como bien decía Zorrilla, nadie amó más a este país y nadie trabajó más por él y nadie hizo tanto por su Uruguay al que Jacinto tanto amó. Entonces, el valor del testimonio de Jacinto, que es lo que tenemos que recuperar y lo que tenemos que regalarle a nuestros compatriotas, a los uruguayos, es que de alguna manera, mediante su ejemplo, puede inspirarnos a crecer como personas y como cristianos, ¿no? Y por eso es bueno que todos lo conozcamos y que cada vez más gente lo conozca. Por otra parte, bueno, sabemos que Jacinto está en un proceso de beatificación y si Dios quiere, todo está caminando muy bien y va a llegar un día en que Dios mediante Jacinto va a ser beato. Y en esa ocasión, el otro día hablando con un sacerdote que estuvo conmigo en el trabajo de otro tema, él comentaba, bueno, que hay una leyenda negra de Jacinto, como una leyenda negra de Artigas, y que en el momento que Jacinto tome de alguna manera publicidad, porque su causa ha avanzado mucho, por lo que sea, esa leyenda negra va a volver a resurgir. Y esa leyenda negra está basada en mentiras, no está basada en nada real. Yo siempre cito, porque a mí me quedó muy marcada, lo leí antes de conocer a Jacinto, un historiador, los libros de la historia de la sensibilidad en Uruguay, de un historiador muy conocido, Barrán, donde decía, bueno, en alguna parte si ahí estaba el obispo de gesto adusto con su pobre clero reprimido. Y yo los invito a que vayan a ver los documentos históricos, que los pueden tener muy a mano ahora en el libro de Gabriel, y los invito a que me digan en cuál de esos documentos de época se habla de un Jacinto de gesto adusto. Todo lo contrario, eso no es real. Y el pobre clero reprimido era un clero que estaba al revés, enfervorizado y contentísimo, y que se sentían inspirados por ese pastor que los llevaba adelante. Así que eso de por sí es falso. Pero además es falso todo lo que tiene que ver con el conflicto eclesiástico y la mezcla con el conflicto de los cementerios y todo lo demás. Entonces está bueno que el día de mañana, cuando nos toque defender frente a una opinión pública desinformada que nos va a decir mentiras acerca de Jacinto, retomando esa leyenda negra que uno entra en internet y está por varios lados, está bueno que estemos bien informados y que conozcamos a fondo cuál fue la verdad de la historia de Jacinto, y para eso el libro de Gabriel es una gran ayuda. Y me quedo, para terminar, con una frase de Soler que dijo durante su discurso fúnebre,
cuando los funerales de Jacinto en la catedral: los pueblos dignos no olvidan jamás a sus grandes hombres. Eso dijo Monseñor Mariano Soler. Y cuando dijo esto, nos estaba interpelando también a nosotros. Tengamos la capacidad, la fortaleza, las ganas de ser un pueblo digno y no olvidar a nuestros grandes hombres. Y dentro de nuestros grandes hombres, allí está Jacinto para hacerlo conocer. Entonces, bueno, la invitación es a todos a que cada vez informen más acerca de Jacinto y cada vez más se lo regalen a nuestros compatriotas. Nada más, muchas gracias. Gracias. Buenas noches y bueno, un gusto estar aquí. Agradezco al Padre Gabriel no solo este momento, sino su tarea de difusión de la persona, la vida, las virtudes, las palabras del venerable Jacinto Vera. Él se pone una gran cadena. El cardenal habló de por cuántos años de la muerte, 140 años. Bueno, pero viene al Uruguay lo que cuesta sacar las cosas, entre otras cosas, desde el comienzo. Enseguida, Monseñor Geri quiso buscar las cosas y él escribió 2 páginas para que no se perdiera y mandó que juntara los papeles y todos los lugares donde había estado y en cada casa, en cada visita pastoral. Al padre Luquese, que después al final tampoco le contestaron los curas, así que todos con dificultad porque no hay gente dedicada así. Pero a su vez es admirable la vigencia en 140 años. El arroyito no quedó en la nada, al contrario. Y bueno, el padre Gabriel está en esa gran cadena, por eso acabo de mencionar a Monseñor Geri y al padre Luquese, por cierto, Monseñor Soler, que fue el que encomendó al padre Pons el libro de Pons, que sigue siendo el libro, eso sí, estamos en deuda, tantos años, y bueno, después lo que hicieron los que promovieron, mencionaría al padre Salaberry, porque fue el que movió a la congregación mariana mayor del Colegio del Sagrado Corazón para hacer la causa actora, y bueno, y después trabajó muchísimo con papeles y cosas así. Y bueno, había que seguir, bueno, hasta ahora. Así que, ya digo, el padre Gabriel entra en esa gran cadena. El libro, ya muchas cosas lo dijo la doctora Laura, es muy ágil para acercarse a este padre venerable, tanto los hechos como las palabras, enfrentando cosas algunas que son muy complejas, al menos bien, lo que no es poco. A veces no están todas aplicadas, porque el conflicto eclesiástico, llamado así, es muy complejo. Pero en fin, está puesto no en repetir lo que dice la historiografía nacional, que siempre dice cosas que en todos esos dice cosas que no son. Como del lado de los vencedores que tenían una intención, porque era una guerra cultural por el alma de la nación. Entonces decía, estas cositas es el modo de bajarlo al que lucha por este lado y además porque se haya llegado a un resultado, si es bueno, y no es verdad. Será el que es, pero digo, no es que todo sea bueno. Así que bueno, él realmente lo pone muy bien. Si fuera una tesis, diría algunos errorcitos de datos y cosas, pero no es una defensa de tesis. Todo censor de defensa de tesis tiene que decir que alguna coma está fuera de lugar. Eso después te las digo, no importa. Yo que, Winkel, lo he leído de un modo todo, digo, yo disfruto. Porque uno vuelve a escuchar, bueno, después de todo, los evangelios hay que leerlos todos los años, ¿no? O sea, que digo, no es que, bueno, yo ya lo sé. Volver a ver la acción, al ver la problemática en que estuvo, al escuchar su palabra, a ver cómo los otros, así que lo acerca y bueno, lo hace vivo. Que nosotros, un poco lo que dijo la doctora, tenemos que hacer vivo la presencia de este gran santo, que además, bueno, yo digo que es nuestro patriarca de la Iglesia, nuestro padre, y también de un modo afectivo, tenemos que quererlo. Tenemos que sentir lo propio, no así me veo al uruguayo, ya está el otro, así, bueno, no, tenemos que ser hinchas de Jacinto, tenemos que tirar cohetes, bueno, también eso, y ello ayuda a esa cercanía. Yo voy a poner algunos ejemplos, hace el autor una lectura muy correcta y muy interesante de 2 hechos que se repiten hasta el cansancio con un falso enfoque.
Uno es el de la Ley de Enseñanza Pública, que ni siquiera le concedo como todo lo que dijo la doctora, porque de verdad no se opuso. Hay que empezar por ahí. No se opuso a la ley. Hay que ir a la entrada. No se opuso. Se pone al artículo 59. Pero no solamente no se opuso a la ley, sino que felicita la ley. Y en el bien público alaban a José Pedro Varela el esfuerzo enorme que hizo y el trabajo y la dedicación. Así que no nos pongan en maniqueos a nosotros para sacarnos del... Mentir. Más, Jacinto, cuando era el padre Jacinto párroco en Canelones, fue miembro de la Junta Económico-Administrativa y fue presidente de ella, lo que era la intendencia, podemos decir, pues, esa parte que tenía, y fue la época, eso lo dice, ahora se van los nombres, Agapo Palomé, que me termina el nombre, en su inmensa historia, además yo lo traté mucho en Canelones, fue el tiempo que hicieron más escuelas públicas en Canelones. Así que combatamos esa leyenda falsa. Estuvo siempre a favor de la educación popular y la educación pública y la fomentó. Lo único que se opuso, que no es poco, a que siendo dos cosas, desde el punto de vista legal, la religión del Estado era la católica. Bueno, ¿es legal o no es legal? Y segundo, la de la mayoría del pueblo, pusieron sí en el artículo 59, primero que no se hacía, porque se hacía, pero que si un padre decía que no la quería, había que sacar el horario y sacarla afuera. ¿Qué le parece lo democrático que era el asunto? O sea, 1 contra 99. Eso es lo que se opone. Y por supuesto el fundamento de que la religión es la base de la educación. Pero fue el hincha a muerte de la educación pública, solamente que no la quería contra el pueblo y contra la fe del pueblo. Y bueno, y eso aparece un poquito, porque era el libro, algo, ¿no? Le llama, dice Jacinto, dirigiéndose al gobernante, dignísima actitud del excelentísimo gobierno de la República en ese decreto de ley. Me dice, se sigue en contra. En el fomento, esto es textual, y la mejora de la instrucción pública, porque en ella es la gran fuente de la prosperidad y la grandeza de las naciones. Eso es lo que él dice, ¿está claro? Así que es el defensor. Ahora, sí, va a aplicar, oponerse a ese aspecto que va contra. Y afirma, ¿en qué consiste una verdadera instrucción religiosa popular? No consiste únicamente en la recitación del catecismo, que venían maestros que no creían y en un ratito burlándose se lo leían a los niños. Ni en la explicación de una hora determinada del dogma y de los principios fundamentales del cristianismo. Se requiere la presencia constante y siempre activa de la fe y de la influencia religiosa en las escuelas. Debe ser una educación popular, dada en medio de una atmósfera y en presencia de una vida esencialmente religiosa. Y sabemos que nuestro laicismo es mentira, porque es anticatólico. Y desapareciendo a Jesucristo, como si no existiera prácticamente. Así que realmente está perfecto. Eso también sirve para la enseñanza católica, de paso, que no es solamente que haya una hora de catequesis. Bien, pero así que digo, nosotros tenemos que cambiar el planteo para ir al verdadero, no aceptar el planteo hecho por los enemigos y falso, y no, pero mire que no fue tan malo, porque en el fondo quería esto. No es así, y es falso, basta ver los textos. Bien. Lo que propone el vicario es que, de acuerdo a la Constitución y con el parecer de la mayoría de los padres, se incluya la enseñanza religiosa católica y de su fundamento último, que es el fundamento de la religión. Y después, porque esto está en la parte de hechos, en la otra parte, que tiene más de palabras, ahí tiene más del desarrollo, la página 158, ustedes lo leerán, ¿no? Que sí, excelentísimo señor, leo con amargo pesar el artículo que en este proyecto se refiere a la enseñanza religiosa en las escuelas. Digo con amargo pesar porque veo en ese artículo conculcado uno de los más sagrados derechos del pueblo católico. Son derechos del pueblo, porque después de todo eran 25 señorones que le imponían su doctrina al pueblo. Eso hay que decirlo también, porque no es que estuviera el pueblo eligiendo eso. Y bueno, y ahí sigue el artículo 59 y con toda dice sí, la hace preceptiva,
pero, esto son palabras de él, con tales restricciones y trabas que la anulan completamente. Reconocen el derecho, porque no pueden no reconocerlo, pero después lo ponen de modo que eso es imposible. A la vista, dice, del menos experto, resalta el grosero insulto que en este artículo se hace el buen sentido. Y puesto que por una parte se declara permitida la enseñanza religiosa en las escuelas, por otra se la excluye absolutamente de las mismas. Bien. Lo mismo o semejante es con respecto a el registro civil, que siempre ponen que la Iglesia saltó porque le sacaban un ámbito de poder que era del Estado. Empecemos por el ABC de la historia. No había registro civil. Nunca hubo. Los registros bautismales los inventó la Iglesia en el Concilio de Trento para que no hubiera matrimonios clandestinos. El de Temer, que sabemos todos, un papelito que tenemos que... Se requiere el bautismo, la fecha de bautismo, y después se manda de vuelta y se escribe al costado del bautismo, se casó en tal fecha, para que no hubiera ni matrimonios clandestinos ni bígamos. Así que es totalmente una creación de la Iglesia para lo suyo. Nada. No sacó, no es que le hizo el trabajo, no había registro civil, no existía ni se les ocurrió. Por eso vean que cualquiera que busca genealogías llega al siglo XVI, se acabó, a no ser que sea la casa de Habsburgo, yo qué sé. Pero si no, porque ahí empiezan simplemente que los estados en el siglo XVIII, que se vuelven más centralistas, ven que es útil tener los registros de la población. Y entonces lo empiezan a usar, pero la Iglesia eran para ella. Y bueno, hijas del vicario apostólico, ya el obispo aquí, cuando no se opone al registro civil. Dice que está muy bien. Además estaba el anotar los matrimonios, que también el registro de matrimonios era sacramental. ¿Quién se casó con quién? Y si tuvo la forma que pidió el Concilio de Trento, porque sabe que antes del Concilio de Trento no había que ir ante el cura a casarse, se basaba el consentimiento entre dos testigos. Pone la forma justamente para ir contra los matrimonios clandestinos y la bigamia. Porque decía, no me casé nada, y dejar a las mujeres sueltas. Para que los matrimonios, los hombres tuvieran que tener las consecuencias. La que dice que no defendió a las mujeres. La que defendió a las mujeres fue exigiendo la paridad del matrimonio en la Iglesia. Bueno, entonces, también dice con toda claridad que el Estado tiene todo el derecho de registrar. Es innegable que las atribuciones de la autoridad civil, pero ya dice, que la Iglesia primero manda a obedecer al Estado, el poder tiene pleno e indiscutible derecho de prescribir las condiciones y formalidades que crea necesarias para acordar los efectos civiles del matrimonio. Si quiere registrarlo, para saber que los hijos, quién quiere la herencia, lo que tengan ganas, ¿no? Pero también tiene el deber de respetar la conciencia y la religión de los ciudadanos, que es lo más respetable del hombre, la conciencia. O sea, no somos fichas para el Estado, pero se trata de gobernar seres racionales y no de autómatas que carecen de conciencia, de derechos y deberes. Así que frente al registro le dice que está muy bien que lo haga. Es deber de nuestra lealtad pastoral declarar que la conducta del gobierno, autor del registro civil vigente, a este respecto, ha sido digna de un gobernante que rige los destinos de un pueblo católico. ¿Se opuso o no se opuso nada? Lo alaba. Me parece muy bien. Lo único que dice, iban contra otros que decían, no el gobierno, mire que como se están registrados en el civil, no hay que bautizarse. Bueno, es lo que decían. Bueno, pero hay que ver la historia, es decir, porque para que la gente no se bautizara, asimilaban a que era un modo de registrarse. Y tú le dices lo que dice él, no. Y lo segundo que dice es, los registros son de la Iglesia, no son del Estado. Los ofrecemos lo que necesiten, pero no son. Bueno, por eso los textos ayudan mucho y tenemos que nosotros cambiar el registro de la observación, porque si lo hacemos del mismo lugar que los otros, terminamos, en primer lugar, como que estamos fuera de la historia, nos opusimos a todo, no nos pusimos a nada. Nos opusimos a la injusticia, nos opusimos a que nos trataran como borregos y que nos sacaran los derechos al pueblo. Adelantando, y más está mucho aún en la presentación, ¿no? La importancia que tiene para este hombre, y creo que es de una actualidad como siempre, la rectitud de conciencia. La rectitud de conciencia, que no es el de ahora, yo hago lo que quiero. Eso no es la conciencia, eso es el capricho, es otra cosa.
La conciencia supone que hay obligaciones y que se forma y que tiene responsabilidad y que hay obligación de seguirla y hay libertad para seguirla, con gran sentido del derecho, como instrumento de la libertad y el seguimiento de la conciencia. En toda la historia de la vida de Jacinto Vera es un hombre, bueno, eso es como Tomás More o Thomas Beck, la conciencia, una conciencia bien formada, y era un gran conocedor de moral, y un gran consejero además. Pero él, y yo ya desde antes, ¿no? Aquí pone el episodio de los músicos, esos estando en Canelones. Hay que entender, ubicar bien las cosas. No existían estas musiquitas nuestras. Para que hubiera música en la iglesia tenía que haber músicos. No existía ni el disco, ni el otro, etc. Entonces, él, buscando siempre la bondad del culto, había conseguido del padre, ahora se llama el nombre, pero ya vendrá, el que hizo la iglesia de la Unión. Ereño, había conseguido unos músicos, los tenía allí, bueno. La iglesia pagaba también esas cosas, ahora no paga ni un organista, entonces después no tenemos. Pero es la verdad, pagaba. Claro, ¿quién va a hacer si no le pagamos? Bueno, paga. Y entonces San Jacinto era el 16, en el concilio corrió un día, porque 16, la víspera de la noche vinieron sus músicos de la iglesia con otros hombres a cantarle, y también muestra bueno, ese tipo de cura de casa abierta, como los de antes. Bueno, las noches eran largas también, ¿no? Y manda el jefe de policía a que se tienen que callar, que no puede ser. Y él dice, ¿cómo? Yo en mi casa no soy libre de que mis amigos vengan y poder festejar. Bueno, y al fin, volvió al jefe de policía y llevó presos a los músicos. Y Jacinto se emprisionó con ellos. Se pasó la noche en la comisaría. Porque también era, que es otra línea de Jacinto, es muy fiel con los amigos. Pero después le escribe al jefe, al Montevideo, ¿no? Al ministro del Interior, sería el gobierno con el entonces, ¿no? Y entonces allí, no sé dónde está puesto ello, pero es... No sé si me perdí el número. Bueno, escribe claramente, dice, porque está defendiendo, ¿te acuerdas dónde tenés ahí? De los primeros. Dice, yo por mí, porque es bellísimo el texto, ¿no? Porque dice, no es por mí, yo por mí me aguanto, y además aprendo como cristiano y como cura a perdonar, pero han pasado por encima de los derechos de la gente, ¿no? Dice, una carta larga, vuestra excelencia sobre tamaño, no puedo menos llamar la atención de vuestra excelencia sobre la tamaña arbitrariedad que se ha agregado la burla de decir a personas, cuando lo soltaron, de decir a personas inocentes de toda falta que quedaban suficientemente castigados por un delito imaginario. Pero cuando lo largaron, digo, ya pagaron la culpa, véanse. No, nada, no le consigo ni eso. Y él dice, como cristiano y como ministro del culto tengo bastante resignación para sufrir las injusticias de los hombres, pero no puedo ver sin profundo pesar que la autoridad local, ultrapasando sus deberes y desconociendo todas las conveniencias, maltrata a mi vecindario que me es querido y cuya simpatía forman la recompensa de la dedicación que le he consagrado. Por lo mismo espero que vuestra excelencia no mire en esta queja al hombre que ha sido ofendido, sino al párroco, que olvidando su propia ofensa, aboga por el desagravio de sus fieles. Siempre va a ser así, tiene otros problemas, más adelante, a mitad de la década del 50, había un sacerdote en Tala, tuvo un conflicto ahí porque él no se ocupaba, pero ocupaba la capilla. Bueno, él aducía que un vicario anterior le había dado ese lugar. En fin, el hecho es que él le escribe a la autoridad en ese momento, que había sido, no sé si era Lamas, o ya había muerto Lamas el siguiente. Bueno, él le dice, bueno, si es así, yo renuncio. Si aquí cada uno hace lo que quiere, yo renuncio. Era un hombre de una gran rectitud y fuerza en su conciencia, ¿no? Y lo mismo fue cuando la destitución del párroco de la matriz, de eso que llaman el conflicto eclesiástico. Bueno, fue un conflicto que se metió el Estado donde no le tocaba.
Y él escribe claramente. Él fue de una finura, ese sí que lo sé casi minuto a minuto. Pero fue de una finura con el gobierno, que le pasó por arriba, y le daba larga, que no le contestaba, etc., ¿no? Y había un problema grave de conducción de la principal parroquia del vicariato, de la ciudad y del vicariato entero, un problema grave. Y estalló más grave todavía. Él, como el sistema de entonces no eran los tweets y las denuncias públicas, personalmente habla diciendo lo que pasa y que él tiene en conciencia que sacarlo. Y bueno, y ahí el gobierno sabe que el infrascrito no se decidió a dar ese paso, que él le ha reclamado por un deber imprescindible de conciencia, sino después de haber solicitado en vano la aprobación del nombramiento de un segundo cura, porque fue proponiendo distintas cosas y siempre le daban yo tengo aprecio por Berro, pero no se portó bien. Él hizo un abuso de poder y además estaba rodeado de ministros masones que estaban buscando cómo degollar a Vera. Y prefiriendo ese medio moderado y prudente, nombraba a otro y lo dejaba segundo, pero le daba la pastoral al que quería. No le contestaron que no, para acá, para allá. Para remediar males que la demora y las dificultades imprevistas vinieron a reagravar, porque pasó otro escándalo muy grave, haciendo urgente aquella medida. Y ahí fue y le dijo que iba a sacarla. Y dice el señor, y a la gente, esperar tranquilo las supremas resoluciones que el Padre Común de los Fieles, por sí o por su delegado apostólico, se digna de dictar a dicho respecto, las cuales deberán ser acatadas por todos nosotros con la más profunda sumisión y el más alto de los respetos. Y que ese lugar de la conciencia como fuente de libertad, ante las situaciones, ante las presiones, ante las propias debilidades, en fin, en todo. Ya también destacar, que sale allí, la tenacidad y la firmeza. Y hay una situación que es como para nosotros, ¿no? Que nos quejamos, que las cosas que están mal, y que no podemos, y una iglesia débil, siempre fue débil la iglesia. Y es está en la página, el encuentro con las conferencias bizantinas, recién vuelto del exilio, a fines del 63, ¿no? Es largo, es bellísimo, ¿no? Recuerda, duras pruebas y amargas tribulaciones, nos tenían separados, porque estaban exiliados. Bueno, el consuelo de haberlo recibido, pero los consejos que le da. Al verme pues de nuevo en medio de vosotros, salud y os felicito. Mi felicitación la ocasiona la constancia que os ha conservado siempre firmes y con la firmeza que exigen las obras de Dios. Se lo alaba a los bizantinos. Bueno, muchos no son muy jóvenes, ya ni saben lo que son las conferencias bizantinas, pero en fin, estaba recién fundada. Acá empezó en la década del 50, un poco después que empezara en Europa, y eran laicos, sobre todo hombres, que tenían las dos ramas, que se ocupaban probablemente de los problemas sociales, para hablar con el lenguaje de hoy. Abrieron una escuela, ocupaban de los pobres, etcétera, ¿no? Y como todo, era mucha obra y poca gente, como todas partes. Pero les alaba la confianza. Y dice, una constante perseverancia es condición precisa para que se radique y quiera crecer todo cuanto pertenece a nuestra religión. Fue un hombre que batalló todo, pero con constancia, no de cosas del momento, y después se cayera. Estas condiciones las veo en vosotros y por ello os felicito. Por ello vuestra obra creció y será cada día más extensa. No lo dudéis. Solo se necesita la perseverancia que no decaiga la acción. Tener fe y contar con Dios. Mire, es como para ahora. ¿Os desanima el poco aumento del personal de vuestra sociedad? Somos pocos, somos los mismos. Todas las parroquias. ¿O desconsuelan vuestras defecciones? Que estaba y se fue, nos dejó plantado. ¿Se agotan los recursos? Recordad y tenerlo siempre presente, los triunfos del cielo, las conquistas para Dios, jamás fueron un resultado del mayor número, ni consecuencia de los tesoros de la tierra. Y por el ejemplo, no tenía multitud de socios ni gran fortuna San Vicente de Paúl cuando planteó su obra. Y ahí, el que espera en Dios no queda nunca confundido. Y bueno, y sigue. Sí, y eso que lo valoran estos laicos es lo que fue él constantemente en todas sus obras.
Quiero señalar dos otras cositas más, no sé cuánto tengo, 10 minutos quedan, ya estamos. No, porque uno es que ya he señalado la formación del clero, pero fue desde el principio, ¿no? Ya él cuidó en Canelones su vocación, que era Esteban de León. Le pagó el estudios en Buenos Aires, lo preparó, alguna vez lo rezongó mucho. Era un muchacho, no, siempre estuvo de sacerdote, con cierta, no sé si timidez o sí, se achicaba, ¿no? Y alguna vez lo retó de más, incluso obispo Jacinto, ¿no? Porque no había venido a... Pero, decía mucho que los curas no pasearan, ¿no? Y que no vinieran a Montevideo, estaba en Florida entonces. Y después porque no había venido a los ejercicios, le pasó el reto, que le pasaba todo por eso. Y bueno, le dio la explicación y le dijo, no, esto no era para usted. Se dio cuenta que estaba más, se había pasado en la radio. Así que también, pero digo, así, apenas empieza el vicariato, ya empieza lo que hoy lo que después era un seminario menor, ya empieza a buscar chiquilines con los cuales le puso un maestro de latín. Y ya que después fueron los primeros que fueron a Santa Fe. Uno de los cuales, el indicio en la carta, esa no está allí, pero el indicio era sobrino segundo, hijo de una prima, Bentancur, que fue de los primeros que mandó a Roma, se enterrado en la catedral de San José, brillante era, y bueno, la cartita del niño que se quiere poner es preciosa. Yo ahí me empiezo a emocionar, menos mal que no está la cartita. Bueno, porque hay que quererlo y hay que emocionarse con él también. Y bueno, pero quiero señalar, porque estamos en una casa de estudio, la importancia, por supuesto, virtuoso, pero la importancia del estudio. Ya muerto él, cuando haga el siguiente informe a la Santa Sede, Monseñor Geri, ¿sí? Bueno, como los jesuitas alababan a los seminaristas por su... Es una cosa que no me gusta, pero decían entonces, parecen religiosos. No, parecían buenos seminaristas. Decía, era de comparación, parecen religiosos. Bueno, y recordaba que el difunto Vera quería que estudiaran las lenguas clásicas. Así que ella apuntaba en todo a calidad. Y así también llegó, son los que mandó a Roma siempre 3 becas, empezando por Bentancur, Soler y el otro, que fueron los 3 primeros. Y él buscaba formarse, no era tampoco ese, no, que puro correr con las misiones, que corrió y hasta echar el alma. Él, siendo cura en Canelones, le pedía a los jesuitas, compraba libros, había traído de Europa, una historia de la iglesia que ya llevaba 8 tomos, y había que pagar, y ahí ponen las cuentas, yo que como no sé las monedas, ahí le dice el jesuita, sató cuánto, y después le dice que llegó el 9º, etc. Y cuando estuvo en el destierro, así encuentro la citita esto, estuvo en el destierro en Buenos Aires, yo lo puse en alguna parte, porque dice, le escribe a Rafael Geri, después dice, a don Vicente, que era un poco su mayordomo, el que le llevaba a la casa, ¿no? Hay que ver que las casas entonces no había electricidad, había que llevar una cantidad de cosas, a don Vicente, que cuide de la casa y de los muchachos y de mis libros. Un amante de los libros. Y él deja en su testamento sus libros para la biblioteca del clero, en parte está la curia, que era el comienzo, y pues todavía no había seminario. En eso también nos da ejemplo del valor del estudio, del libro, del cuidado, del obtenerlo, ¿no? Y le paso al cardenal que acá tienen que mejorar eso. Yo con derecho, porque junté mucha plata para la biblioteca. Y bueno, está en un estado que debe ser mejor. Una vez que me senté, puedo decir cosas, siguiendo el ejemplo de Vera y su exhortación. Iba a poner, rapidito, porque me quedan 2 cositas, las cualidades humanas que tiene, algunas dijo. Era un hombre conocido por su humor, contrariamente a lo que dice. Sí, es muy linda la descripción larga que hace, que aquí la trae, ¿no?, del padre Lasaña, recién llegado, el primer grupo de salesianos enviado por San Juan Bosco, y él les mandó la lanchita por los barcos, el bote, porque los barcos paraban adentro de la bahía, ¿no? Con uno de él, para que le bajaran las cosas, y directamente lo llevó a su casa, la casa episcopal. Ahí es la primera cosa. Y bueno, es la única descripción física que tenemos de él. Su estatura
es alta y recta, no muy gordo, pero lo suficiente como para presentar un notorio aspecto de salud y prosperidad. Su rostro es moreno y oscuro. Es verdad que estábamos más en verano. Siempre está en pie y habla y conversa con una hilaridad que nunca cansa. Era un buen conversador y además, pues ahí le tomaba el pelo. Ya sentado junto a los otros, ya paseando por la sala, ellos estaban comiendo, lo bien que comieron. Después que percibió que se había ganado nuestra confianza, no cesaba de provocar con 100 preguntas al pobre Adán, que era un hermano, que como en Burdeos había ya pretendido hablar francés, ahora se esforzaba por sacar a relucir su conocimiento de lengua española, despertando tanta alegría que el grupo se hacía de risa. Era un bromista, ¿no? Pero no es en esto, en estos momentos de respiro y diversión que debe considerarse Monseñor Viera, si le quiere jugar con justicia, y después viene la alabanza, hombre de suma humildad, de una amabilidad totalmente paternal, de una franqueza y simplicidad que cautiva los corazones, en el trabajo es un apóstol y sigue con el apostolado. Creo, bueno, en todo, y quizás en esto creo que también sea importante, era un gran padre. Y así lo sentían todos. Y así creo que tenemos que tomarlo nosotros. No solamente un gran visionero, creo que es muy esforzado, que repito, lo era, que los cansaba a los otros y a veces se pasa de raya y se lo dice, que le decía las cosas, que era el vicario de Castelló, cuando era vicario, él le decía, los va a cansar, los otros se van a ir, no les exija tanto. y paró. Pero digo, sino que era un padre, asumía a los otros, asumía esa responsabilidad paterna, ese cuidado de los otros, tanto de la iglesia como de las personas, como de los sacerdotes, los seminaristas, los fieles, un gran consejero de las familias. Era un gran padre y es un modelo de padre en esas cualidades humanas que tiene muchas. Y voy a terminar con el santo. El santo. Y también para que también nos pongamos la camiseta, porque es nuestro santo. Sale acá, con nuestras costumbres, con nuestros esfuerzos, con nuestros límites, y muestra que la santidad es posible. Y es pésima una cultura y una educación, una familia que exista así, el político, está lleno de las calles los políticos y el militar, y bueno, ahora el futbolista, por cierto, ¿no? Y le pondremos tienen estatuas también así, y no está el santo. El santo, es el modelo superior de persona humana, de desarrollo humano, el santo, y que hace santos. Entonces, en ello también, y ahí voy a tomar el testimonio que aquí está, que es bellísimo, no sé si no me tranco en leerlo, pero en fin, de Sor Rita de San Martín, que testificó la santidad de Vera, de palabra, desde el 81 en la puerta de la Catedral de Montevideo hasta el 31 y poquito después que se muere. Así que toda su vida es el testimonio, además de los que los conoció de muchachos. Él vuelve, lo conoce recién vuelto bueno, lo conocía de antes también, de muchacho acá. Así que y acá tiene un párrafo larguísimo, que es el prólogo que hizo Sor Rita de San Martín, don Juan, al libro de Alberto Camuso, ¿no? Y que es casi, porque él no llegó, él está en el momento en que la Congregación Mayor Mariana está empezando a pedir la causa al arzobispo, a Monseñor Aragones, y juntando las firmas, etc. Entonces, porque la Iglesia no canoniza santos sueltos si el pueblo no lo quiere. Por eso la posición es de las virtudes fama sanctitatis. El pueblo tiene que reconocerlo como santo. Si no, aunque sea un santazo, pero tiene que reconocerlo. Bueno, estaba en ese proceso y antes, en el 35, se abría el proceso, ya ahí está muerto Sor Rita. Así que esta es como la testificación de él, ¿no? Bueno, recuerda el honor de que la Congregación Mayor Mariana de Montevideo, de que él era parte, era el presidente, bueno, haya hecho la presentación, y se llama a sí mismo, para cortarlo, como un sobreviviente, casi, de nombre de una generación que pasó. La mía, la que pasó, está pasando por el tiempo, dice por mi boca, que es mucha verdad que Monseñor Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, que en esta biografía mi congregación hace conocer a todos, fue lo que se llama un santo. Así que no le saca el cuerpo al asunto,
lo proclama santo, como le tocan los fieles sin perjuicio de la Iglesia. Y dice, yo lo dije en voz alta en el atrio de nuestra catedral, cuando hace mucho tiempo, 50 años, en mayo de 1881, lloré con el pueblo, con todo el pueblo del Uruguay, sin una sola excepción, ante el cuerpo yacente de aquel su querido prelado. También lo dije cuando en diciembre de 1905 juzgué este libro del doctor Lorenzo Pons, que en interesantísimo resumen, enriquecidos datos, pone a Alberto Camuso. Y me ofrece la ocasión de afirmar una vez más que lo que aquí se dice es la verdad, que aquel primer obispo de Montevideo, tan querido en mi generación, tan venerado por ella, era un hombre de virtudes heroicas, que no es por lo tanto una ilusión el abrigar la esperanza que hoy abrigamos, deben incorporar a la constelación de nuestros héroes nacionales el héroe por excelencia, el solo verdaderamente totalmente heroico, el santo. Después sigue redactando y dice, me parece que con Monseñor Vera se santificará nuestro Uruguay querido, a quien él amó tanto y sirvió y evangelizó. Nadie lo ha querido más que él, nadie lo ha servido más. Llego a creer que yo mismo comparto la gloria del culto que buscamos para el primer obispo de Montevideo como si fuera una herencia de familia. Lo es su nombre y lo será su gloria, a buen seguro, si obtenemos el verlo nosotros o nuestros postreros en la de los altares, la más preciada herencia de la familia uruguaya. Salte un poquito. No cabe aquí, pero puesto, como dije al principio, yo tengo algo de sobreviviente, del testigo. Y puesto que no me es dado de entrar a enumerar las virtudes heroicas de aquel insigne varón, porque sería muy largo, queda aquí mi primera deposición en el proceso. O sea, que vea el proceso. Digo, en conciencia, que no recuerdo una sola imperfección en aquel hombre, a quien conocí y traté desde niño. Su sombra es toda pureza, toda luz. En cuanto a las perfecciones, las virtudes heroicas están indicadas en la biografía, etc., ¿no? Para estimular, y termino. Siento en mí una grande esperanza que se mueve. No sé si es porque espero que la vida sea muy larga, dice este hombre que ya estaba al final de su vida, o porque el proceso de beatificación de Monseñor Vera sea muy corto. Es lo mismo. Todo lo que tiene que acabar es corto y está todo en manos de Dios, que es el solo que hace los santos y por órgano de su infalible esposa, la Iglesia, los pone en los altares. Que su voluntad se haga en nuestra tierra como en nuestro cielo. Y su gloria se manifiesta en nuestros ojos como en la luz de sus estrellas, en el resplandor de los bienaventurados a quienes invocamos. Y que uno de ellos, el que hoy ocupa nuestro recuerdo, resplandezca especialmente en nuestro firmamento, para nosotros, para nuestro Uruguay, a quien él amó particularmente en la tierra y sigue y seguirá amando desde el cielo, así sea. Eso es horrible. Aplaudan, es horrible. Bueno, muy bien. Nuevamente el agradecimiento a todos ustedes. El agradecimiento a todos por haber estado presentes. Yo les dije que teníamos 2 presentadores de lujo, sin duda que lo hemos comprobado. El agradecimiento a la Facultad de Teología, padre Ricardo Ramos, el rector, el padre Fabián, que ha sido el gran organizador de esta presentación, secretario académico. Así que bueno, espero que haya sido una oportunidad muy buena para conocer algo más de Jacinto. Y los invito en este clima, en este contexto, a rezar la oración que tienen aquí también está en el libro, que la tienen aquí en el folleto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre nuestro, te rogamos por tu amado Hijo Jesucristo, y por la intercesión de su Inmaculada Madre,
que glorifiques tu nombre en siervo Jacinto, y le concedas ser reconocido entre tus santos, para alabanza de tu gloria y alegría del pueblo cristiano. Dame, Señor, por su intercesión, la gracia que humilde y devotamente te pido. Y Ayúdame a conformar mi vida según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Gracias.